Lecturita dominical y sin bañarnos. Voy a leer Catalina de Elisa Mujica. Primera parte. El día en que me enteré a la vez de la muerte de Samuel y de la de Giorgio, pude llorar delante de todos porque Samuel era mi marido. Rodolfo fue quien me dio la... Se colocó junto a mí mientras me decía: cálmese, Catalina, recuerde su estado, y que si llora le hará daño. Yo lloraba no solo por Samuel y no solo por Giorgio, tampoco lo hacía únicamente por el horror de saber que había contribuido a esas muertes. Lloraba también por una muchacha borrosa y desprevenida que antes había conocido. De eso hacía mucho tiempo, fue en la mañana en que se decidió mi matrimonio. Mi madre me llamó para hablarme a solas y me dijo: el coronel Samuel Figueroa ha venido a pedirme su mano. Quiere que el casamiento sea pronto, sin más demoras. Samuel me había dicho a mí lo que haría, pero al oír sus palabras en boca de una tercera persona, dejaban de ser las mismas. Ya no nos pertenecía a los dos, sino que empezaban a recorrer un camino misterioso y cesaba nuestro poder sobre ellas. No me quedaba más remedio que obedecerles. Mi madre seguía hablando. Su interés se concentraba en la fiesta de bodas. Sería íntima y no invitaríamos sino a la familia, pues estábamos todavía de medio luto por la muerte de mi padre. A mí se me ocurrió una pregunta. ¿Convidaríamos a María Amalia? Al fin y al cabo era también de la familia. No obstante, ¿qué opinaría de eso mi madre? Mientras me describía los preparativos que debíamos comenzar enseguida, yo no la escuchaba por el placer de repetir bajito mi futuro nombre: Catalina Aguirre de Figueroa. Catalina Aguirre de Figueroa. Cuando entrara en una sala y Domitila, mi mejor amiga, se presentara a la gente, sonaría bien. Yo llevaría un vestido de talla ajustado, largo hasta los pies, y sombrero de velo, flores y plumas. Me mostraría muy amable y al sonreír me acordaría de mi nuevo estado y de la importancia que confería. La guerra nos había dejado sin hombres, decía mi madre. Si no hubiera sido por David Bullón, que invitó a Samuel a Bucaramanga, usted no habría podido encontrar un partido tan bueno. Necesitamos a alguien que maneje las haciendas. Ya está visto que mis hijos varones no sirven para el campo. Pero Troncoso es un buen administrador y Emilia le ayuda. Mamá, antes usted no se quejaba de ellos. Bah, los extraños no saben defender los intereses de una familia. En cambio, ahora cambiará todo para nosotros. Me inundó una sensación de descanso, como si lo que me correspondiera realizar en la vida empezara a cumplirse mágicamente con el anuncio de un casamiento. No importaba que mi madre, al enumerar mis futuros deberes de casada, hiciera insinuaciones sospechosas. Yo la escuchaba con la docilidad inspirada por lo desconocido, pero no lograba inquietarme. Samuel y yo seríamos felices, pasaríamos temporadas en las hojas y madroñal, pues yo montaba a caballo también como él y me encantaban los trabajos de campo. Por lo demás, de las palabras de mamá se desprendía que el papel de las esposas se hallaba previsto hasta en los menores detalles. No cabía ninguna alarma y, en fin, después de todo, cada día mi marido se marcharía a sus ocupaciones y yo quedaría sola, con los niños, dueña y señora de mi gran casa. Mi madre y yo teníamos genios distintos. Al hablar no nos entendíamos. Yo la criticaba en silencio, detestaba su aire satisfecho, su elegante saya negra, su mantilla de blonda, su cara salvada. No sabía por qué milagro de los desastres que en los demás ocasionaban los años, en otro tiempo había rezado para conseguir que envejeciera, pero su belleza no mostraba aún ninguna tacha, únicamente sobre sus facciones empezaba a caer como una lluvia de polvo muy fino. Este las fijaba, las endurecía igual que las volviera de piedra. Ah, sí, mi padre. Pero no, me había propuesto no amargarme por lo que no tenía remedio. La voz de mamá arañaba una vieja herida, debía procurar no sentirla. Gracias a Dios, en el cuarto en que nos encontrábamos y que ella llamaba al gabinete, me distraía. Al frente se hallaba un escritorio pequeño, estaba fabricado en madera de ébano y tenía incrustaciones de nácar. Mi silla de montar era también pequeña y delicada, pero podría jurar que un escritorio
como ese no existía en ninguna otra casa de Bucaramanga. Mi madre lo había heredado de una tía política, una Torres bogotana, que viajó a París y que se llamaba Catalina, como yo. Un día que lo arreglaba, descubrió en la fila de gaveticas secretas de la parte superior una libreta de viaje con direcciones de perfumistas y modistos franceses y dos nombres, José Antonio y René, repetidos casi en todas las páginas y unas veces tachado el primero y con un interrogante el segundo. El nombre que la vida borró para Catalina Torres fue el de René, pues se casó con un tío abuelo mío llamado José Antonio. Vivió pocos años con él, después se separaron y unos meses más tarde murió mi tía, de una manera misteriosa que parecía un suicidio. Se encontró vacío en su tocador un frasco de belladona. Mamá apreciaba mucho el escritorio y lo había colocado en su habitación preferida, el gabinete. Cuando mi padre vivía, reía alegremente al oírla nombrarla de ese modo. Afuera, en los corredores, se respiraba el olor a campo y a boñiga fresca de los burros que cargaban el agua. Estos se llevaban enredados en sus patas los pensamientos que crecían en el patio, mientras el aguador descargaba los baldes y conversaba con las sirvientas, y yo veía brillar los pétalos amarillos y de un azul tan profundo que me producía frío entre los pelos ásperos y grises, pero bastaba que mi madre pronunciara la palabra gabinete para que la casa cambiara. Entonces parecía digna de ser habitada por heroínas y de novelas encerradas en verdaderos gabinetes para escribir diarios. Desde que me había quedado huérfana, el recuerdo de la risa de mi padre gemía dulcemente para mí en algún sitio. Yo deseaba el escritorio, pero decididamente no se lo pediría a mamá. Ella nunca acertaba con mis gustos cuando me hacía un regalo. No había más solución que dejarlo allí, junto a los retratos viejos, colgados de las paredes empapeladas, en papel amarillo claro, con guirnaldas doradas. Uno de los retratos era del abuelo Vélez, de mostachos rectos en forma de cepillos y ojos hipócritas de pescado. El otro, una pequeña miniatura, representaba a mi abuelita María Corazón de Aguirre, que tenía los ojos verdes idénticos a los de María Amalia. Qué bueno era el tiempo de antes, cuando ignoraba lo que iba a suceder. Entonces podía hablar sin miedo hasta del escritorio de Catalina Aguirre, hasta de María Amalia y de Emilia, la mujer de Perico Troncoso. Después dejaron de ser inofensivas, no solo las personas, sino las cosas. Ahora no puedo nombrarlas sin acomodarme del todo. Catalina Aguirre, viuda de Figueroa, y Rodolfo, el hermano de mi marido, no se cansaba de repetirme. El mensajero que llegó por la mañana, cuando usted no se había levantado todavía, me contó que el cadáver de Samuel apareció despeñado en un barranco muy hondo, cerca de la hacienda de Madroñal. Pero el cadáver que encontraron primero fue el de Giorgio Volta y tenía un balazo en el pecho. La hermana de usted, María Amalia Aguirre, declaró que esa tarde esperaba en la hacienda a Giorgio, pues era su novio. Faltaban apenas 8 días para el matrimonio y ya habían leído las amonestaciones en la iglesia del pueblo. María Amalia acusó a Samuel de haberlo matado. Él después de disparar, anduvo y no vio el barranco a pesar de conocer bien el camino. He hecho mal en contárselo, Catalina. En el estado en que se encuentra es terrible. Era terrible. Pero aunque lo fuera, yo debía recordar las palabras de María la antevíspera de mi viaje. No podía olvidarlas. Antes de irse, Rodolfo me dijo: para Samuel tuvo que ser insoportable pensar que María Amalia se casaba. Así se hundía en sus sueños de apoderarse de la inmensa fortuna de ella. Samuel siempre fue el mismo desde pequeño. Yo seguía llorando. Resultaba preferible hablar. Nadie podía explicar a Rodolfo que me vio llegar a Bogotá sola, separada de mi marido y esperando un hijo, y que a pesar de eso me había ayudado más que mi hermano Fabio. Era un hombre bueno, pero algunos temas no debían tratarse. A él no tenía derecho a mirarle a la cara. Sin embargo, me habría gustado contárselo. Segunda parte. Samuel y yo fuimos a pasar la luna de miel a la casa de las hojas, mejor y más grande que la de Madroñal. Allí empecé a hacer todos mis descubrimientos. Mi marido no se apartaba de mi lado. Al comer, al dormir, al bañarme en el río, siempre estaba conmigo. Me hacía sentir como si esperara recibir todavía más de lo que yo le daba. En esos momentos mi instinto me aconsejaba tranquilizarme.
Todo dependía de que lo hiciera. Sin embargo, yo también tenía que formularme mis propias preguntas y nadie me las contestaba. Lo que Samuel me revelaba despertaba mi curiosidad por saber más, pero no me decidía a dirigirme a él. Entonces resolví huir. Aprovechaba cualquier momento y saltaba mi caballo, rápida como un animalillo. Galopaba durante horas, el viento me golpeaba la cara y sobre mi caballo me sentía fuerte. La luz cruda del mediodía bañaba las inmensas montañas, el escenario era soberbio, pero a mí apenas me parecía digno de una mujercita como yo, trémula porque acababa de conocer la vida. Aunque las montañas no respondían a mis interrogantes, me aliviaban al fin. Comprendía que debía regresar preparada unas frases para disculparme y retardaba lo más posible el instante de reencontrar a Samuel. Aunque no había pensado sino en él desde el momento de mi salida, mi marido me esperaba midiendo a grandes pasos el corredor que rodea en las hojas la parte exterior de la casa. Al verme me preguntaba por qué huye de mí, Catalina, ¿qué le pasa? Yo le miraba asombrada, enseguida me recobraba, sonreía y decía lo que pensaba que le gustaría, como mi madre y las otras mujeres de mi casa me habían enseñado que debía hacer. Samuel no olvidaba su rencor y seguía quejándose. Es que comprende a que se expone a salir sola por estas trochas. No sabe que en las montañas hay escondidos exsoldados que no se entregaron a las autoridades después de la guerra y se han convertido en bandoleros. Soy su marido y me corresponde protegerlo. Yo deseaba entonces repetirle que hubiera dado cualquier cosa para encontrar las palabras precisas a fin de explicarle el motivo de mis fugas. Iba a confesárselo, pero en el minuto en que empezaba a decir Samuel, cambiaba de idea. Pisaba un terreno peligroso. ¿Qué pensaría él? ¿Me juzgaría rara? Si me comparaba con otras mujeres, llegaría a la conclusión de que no les había oído nada parecido. En lugar de reconocer su ignorancia, se enojaría, lo imaginaba con la rapidez del rayo y me callaba. De no haber sido por circunstancias especiales, a mi madre nunca se le habría ocurrido casarme con un militar. Deseaba para yerno un hombre que hiciera de nuestras fincas lo que no había conseguido mi padre. El plan encerrado en su pequeña cabeza, sometida cada mañana a la tortura de los rizos y las tenacillas calientes. Se veía muy personal, pero no se trataba únicamente de mejorar la situación de nuestra familia. Sus proyectos iban impulsados por la misma corriente que arrastraba a todos los colombianos. Mi hermano Héctor, un año menor que yo, deseaba la paz para establecerse en Bucaramanga como comerciante. Cuando él o Fabio, mi otro hermano, escuchaban la noticia de que un nuevo general se había alzado en armas y salía a los caminos acompañado de los peones de su hacienda para combatir. Los ojos se les oscurecían, solo querían vivir tranquilos, hacer negocios y engendrar hijos. El cansancio acumulado por tantas guerras era como un temible viajero viejo sentado encima de todos, oprimiéndonos los huesos cuando el capitán Samuel Figueroa contempló por primera vez desde lo alto de su caballo los campos santandereanos. La víspera de la batalla de Palo Negro fue como si lo golpearan. Aunque nacido en Bogotá, pertenecía a una familia oriunda de Bucaramanga. Recordaba que de niño una sirvienta le contaba historias que tenían de fondo las viejas montañas. Para él, éstas se hallaban repletas de promesas como las personas, pero ahora la guerra había acabado con ellas. En Palo Negro iban a jugarse la última carta. Sabía que, de perderla los suyos, aunque conservaran la vida y aunque después obtuvieran otros bienes y triunfos, de verdad, no se consolarían nunca cuando entraran en una sala y vieran a lo lejos a los vencedores rodeados de amigos. No podrían librarse del deseo de olvidar frente a las botellas y junto a un grupo de oyentes ingenuos, los únicos capaces de escuchar su relato sin mirarlos con aire de superioridad. Desde la muerte de mi padre yo me había convertido en una pesadilla para el doctor David Bullón. Me encontraba pálida, delgada y necesitaba tratamientos. Temía que los militares se apoderaran de mi herencia. Muchas veces llegaba a casa y pasaba las horas encerrado en el gabinete con mi madre, dedicados a trazar planes. Las mañanas en que le dieron la orden de trasladarse como médico militar a Palo Negro, me miró pensativamente al despedirse. Llevaba en la mano su negro maletín repleto de vendajes, algodón y desinfectantes. La primera vez que lo abrió en el hospital de sangre fue para atender a mi futuro marido.
Mientras los hombres caían heridos y morían en el cerro, las señoras y señoritas de Bucaramanga, desde las ventanas de las casas y armadas con anteojos de larga vista, los contemplábamos. Se perfilaban las siluetas de las mujeres que se acercaban a los heridos llevando cantimploras de agua fresca. Sus figuras eran diminutas y negras, pero brillaban como si las rodeara un halo sobre el fondo de humo y montaña. El ruido de los cañones se había vuelto tan natural que, cuando cesó por fin, nos volvimos a mirar unos a otros como si nos buscáramos. La herida de Samuel era grave. Fue preciso que pasara en el hospital de sangre los 18 días que duró el combate. El doctor Bullón se opuso a trasladarlo al pueblo, pero apenas mejoró un poco, le ofreció su casa para pasar la convalecencia. Había simpatizado mucho con él. Samuel aceptó la oferta, solo la aplazó un poco. Fue 2 años después cuando un ex militar de ojos oscuros y cautelosos y que aún usaba uniforme llamó a su puerta. Soy Samuel Figueroa, su amigo de Palo Negro, dijo simplemente al doctor a guisa de saludo. A pesar del decreto general de amnistía acabado de dictar en Bogotá, se seguía peleando en una república, pero los fusiles del Estado Soberano de Santander, que habían sido tan rápidos al disparar, se empolvaban ahora melancólicamente en los rincones y a ratos parecía estremecerse como si una sombra los tocara. A causa de la derrota liberal, Samuel había perdido las esperanzas de hacer carrera política. Muchas veces obtenemos lo que deseamos de otras personas y les agradecemos su condescendencia, cuando en realidad se debe a que nuestros deseos coinciden con sus planes. El día en que insistí ante mi madre y el doctor para que invitaran a un paseo a las hojas al huésped del segundo, a quien acababa de conocer, yo cooperaba sin imaginarlo al resultado que los tres deseaban, especialmente el doctor. Voy en el cuarto capítulo. Cerca del cuarto donde dormíamos crecían jazmines en un pequeño jardín. Samuel y yo estábamos tan acostumbrados a su aroma que no lo percibíamos hasta que de pronto se despertaban nuestros sentidos como si golpeara una racha aún más intensa. En las noches de luna las flores parecían una mancha blanca y enervante entre nosotros dos. Sabía que la desconfianza que inspiraba a mi marido había desaparecido desde el momento en que le confesé que estaba encinta. Una mañana en que él salió a vigilar los trabajos que había ordenado, me quedé sola en el dormitorio. Sentía como si flotara en una especie de niebla tibia, con un ligero cansancio en los músculos y el peso de los senos que me recordaba la noche acabada de pasar. Del baúl saqué media yarda de batista muy fina, me la había traído la víspera del mandadero de Bucaramanga. Una vez con la tela la corté en forma de camisita y empecé a hilvanarla a las puntas. Transmitía algo mío, como había hecho al escoger las palabras que Samuel debía leer cuando le escribí mi primera y mi única carta de amor. Antes de nuestro matrimonio, al coser me temblaba el pulso, al igual que cuando trazaba en el papel ciertas letras. Por la ventana entraba el sol, se oían los ruidos de los animales y a Casilda llamando a las gallinas como con un cutucutú parecido a los cacareos. Todo el mundo se afanaba por sus quehaceres en medio del bochorno, pero yo permanecía sin sentir apenas el calor y los zumbidos. De pronto se alzó afuera, fuerte y dominada, la voz de Samuel. Me he desocupado más temprano de lo que pensaba, Catalina. Vamos a bañarnos al río. Esa invitación me hacía dueña del día increíblemente azul, del fuego que corría en las oleadas, los grandes árboles, las mariposas y los bichos en plena efervescencia. A las 11 de la mañana, cada uno con una forma y una inquietud parecida y diferentes, sería delicioso refrescarme con una buena zambullida. Escondí la camisita en cualquier parte y cogí para defenderme la cabeza de los rayos del sol una gran pastora de paja adornada con un ramo de... Emilia se ocupaba personalmente de coger los mejores mangos para que se los traiga. Es muy amable, ¿no es cierto?
Emilia era la mujer de Perico Troncoso, el antiguo mayordomo de mi madre. Ambos habían vuelto a trabajar en las hojas contratados por Samuel, aunque yo no los necesitaba, ya no los necesitábamos como antes de mi matrimonio. Me chocó el tono con el que decía Emilia. Fue como un aviso encendido durante un segundo en un lugar oscuro. Sin embargo, no le di importancia. Enseguida recordé lo que me rodeaba. Todo me aseguraba la unión y el cariño eterno entre mi marido y yo. Cuando me quedaba sola me gustaba juzgarme compasivamente, pero también descubría asombrada que no necesitaba sino de muy poco para ser feliz. Tenía que agradecer todavía mucho a Dios. Pronto el doctor Bullón me daría permiso de volver a montar a caballo y reanudaría mi vida anterior. Si se lo decía a Samuel, notaba que su pensamiento se hallaba en otra parte. No obstante, mi resolución en defenderme me infundía un sentimiento de confianza. Seguía hablándole cuando el doctor me permita hacer viajes largos, podemos realizar nuestro proyecto de ir por fin a Bogotá. Allá está estudiando Fabio y yo tengo muchos deseos de conocer a tu hermano Rodolfo. Hablaba con la pureza y la falta de egoísmo que se conocen después de los grandes golpes. Solamente necesitaba que Samuel me explicara con el acento convincente de otras veces a qué se debía que ya no quisiera llevarme a Bogotá, pero no lo hacía. Veía poco a mi madre. La gente simpatizaba con la manera de ser de mi padrastro, pero yo me mantenía a distancia. Cuando me visitaba mi tía Esperanza, mis primas y mis amigas me daban la impresión de no considerarme su igual. A veces se quedaban calladas mirándome. Yo hubiera deseado esconderme. No podía hacerlo, entonces trataba de volver inexpresiva mi cara. Una mañana, Misia Hortensia, la esposa del doctor, me vio disecar un trébol entre las páginas de un libro. La oí comentar: cada uno puede ser feliz a su modo. Fíjense en que Catalina lo es. Suponía que tenía bastante con mis colecciones de postales y de tréboles de 4 hojas, mi bordado y la gata Mirella, pero yo sabía que ya que los tréboles no daban felicidad, continuaba pensándolos entre los libros, aunque hacerlo me costaba el trabajo de cumplir una costumbre pesada y absurda. Órganos palpitaban, nunca los había sentido tan míos. Esperaba el resultado con la misma ansiedad que si estuviese participando en la realización de algún misterio. No haber dicho una palabra a nadie, ni siquiera a mi marido, me había vuelto más tímida y cohibida ante él. Yo no era como las otras mujeres, estaba claro. Nada de lo que mis amigas hacían alteraba el ritmo normal de sus vidas. Mi cuñada atendía a su casa, visitaba a sus parientes en las fiestas de cumpleaños, aprendía el bordado de punto de Richelieu, rezaba el rosario y asistía a la iglesia. Si hacía un niño o moría un viejo, el acontecimiento trascendía. En cambio, lo mío no lo compartía con nadie. Lo que sucedía se transformaba en una especie de manto que escondía mi verdadero rostro a las miradas ajenas. Había días en que me levantaba de la calma tan ligera y alegre como si el milagro que esperaba se hubiera realizado. Entonces me arrepentía de la desconfianza en la bondad de Dios. Me torturaba en vano, decía, olvidando que la juventud lo podía todo. Otras mañanas, en cambio, presentía el porvenir como si lo hubiera leído en algún libro y solo me dejara un recuerdo amargo y frío. La luna, unida secularmente a las mujeres por el influjo de su luz, no enviaba sobre mí ningún rayo favorable a través de las hojas de geranio. Se mantenía erguida y lejos. Existían recursos para perder un hijo y si no se deseaba, existían recursos para perder un hijo si no se deseaba, pero ninguno para tenerlo cuando la naturaleza se oponía. A pesar del tratamiento, mi sangre reaparecía a su debido tiempo, siempre fiel. Un día la costurera me encontró más comunicativa que de costumbre. Mientras me hacía los remedios, aprovechó la ocasión para hablarme de María Amalia. En Bucaramanga no sería difícil encontrarle marido, me dijo. Tú puedes ayudarle antes de que sea demasiado tarde. Tienes que invitarlo a venir. Recordé como en un sueño los propósitos que me había formulado en otro tiempo sobre mi hermana, pero en los momentos que vivía me resultaba imposible ocuparme de ella o de cualquier otro ser distinto de mi propio cuerpo. Solo deseaba la compañía de las personas indiferentes, estas no me pedían nada. De resto, prefería no salir de la casa o quedarme acostada sin pensar en María Amalia ni en nadie. Después de estar mucho tiempo en la cama, me costaba
trabajo moverme. En esas ocasiones, palabras como las de la costurera me molestaban. Sin embargo, desde que di los primeros pasos en la vieja casa, empecé a descubrir novedades. Casilda me evitaba. Los muebles se hallaban cambiados de sitio. Al mirarlos yo les formulaba preguntas confusas y ellos me daban respuestas claras y cortantes como un cuchillo. Esa tarde los encontré juntos, a Samuel y a Emilia. Al entrar por casualidad en una pieza interior, distinguí en el suelo dos bultos. Samuel se levantó. Sin pronunciar palabra, Emilia corrió a esconderse y yo también salí maquinalmente. Unas horas más tarde galopaba de nuevo por el camino para regresar a Bucaramanga. Era como si Lucero transportara dos personas en lugar de una. Al sentir a la otra subir y bajar sobre la montura, con la frente empapada de sudor, le decía: fue en la casa de tus padres donde ibas de niña en las hojas. Ahora ya conoces el porvenir que te espera sin ningún remedio. Esa noche juré no volver jamás a la hacienda. La luz de la mañana, yo veía mejor su cara por la noche. Samuel ya no parecía el joven coronel que llegaba a cortejarme por la ventana. Sus facciones eran las mismas, pero las de ahora constituían como la amplificación de aquellas, de modo que resaltaban los defectos disimulados de antes. Tomar nota de todo y sentir a su lado mi piel erizada y casta representaba otra de mis venganzas, secreta y que él no sospechaba. Un minuto después oía a lo lejos los cascos de la yegua. Samuel ya no deseaba, como en los primeros tiempos de nuestro matrimonio, averiguar lo que yo le ocultaba.